Sale. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda presentación, segunda parte de la clase que iniciamos ayer respecto de las personas que se encuentran en situación de discapacidad o por alguna razón están fuera de Hola, la... buenos días, maestra. Tú me dices si podemos iniciar. Bueno, decíamos que ayer fue un día complicado aquí porque teníamos junto el sonido del tablado que estuvo molestando toda la mañana, pero creo que lo corregimos a la mera hora. Finalmente les quiero preguntar si tenemos alguna observación particular sobre algún tema de los que vimos ayer, que se refería a los diferentes grupos de personas que se encuentran en condiciones de desventaja. Así mencionábamos, por ejemplo, a los indígenas, grupos y comunidades indígenas, a los grupos de mujeres. También hablamos de las personas con alguna discapacidad, o también veíamos a las personas que tienen una situación de desventaja, esencialmente desde el punto de vista motriz o auditivo, entonces sensorial, pues auditivo y de comunicación. Si no hay ninguno de esos temas que tengan alguna pregunta que hacer, vamos a seguir adelante. Nos quedamos ayer en el tema de las personas que están sujetas a procesos penales. Esos que están sujetos a procesos penales pues tienen una dificultad de integración en la sociedad, porque además de que normalmente sus familiares, sus personas afines, los tienen casi olvidados, fueron recluidos en la prisión, ellos se encuentran, por supuesto, en una situación de vulnerabilidad permanente, en razón de que no están en contacto con nadie, no pueden enterarse de lo que está pasando en el mundo, no pueden expresarse, no comunicarse con nadie, y eso los pone en una situación muy vulnerable. Esta vulnerabilidad entendida como la situación de riesgo, que a veces se actualiza y a veces no, por supuesto. Nos quedamos viendo esta parte de la presentación, vamos a verla, por favor. Ahí me lo. Decíamos que en el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, todavía conserva su redacción original. No ha sufrido ningún cambio, entonces sigue vigente. Y en esta porción constitucional se hace mención de que las personas que estén sujetas no a procesos penales, sino que nos tengan orden de aprehensión o auto de formal prisión, en fin, están sujetas a una prisión preventiva y están privados del ejercicio de sus derechos político-electorales, lo cual ha sido aclarado por el tribunal, diciendo que no es necesario no basta con tener una orden de aprehensión o ser inclusive hecho preso provisionalmente para estar limitado a sus derechos político-electorales, sino que deben ser efectivamente privados de la libertad para que esta situación se presente. Mientras tanto, siguen teniendo capacidad de ejercicio de sus derechos político-electorales, fundamentalmente del voto activo. ¿Por qué del voto activo? Porque esa es la condición más visible de los derechos político-electorales. El tener la posibilidad de ser votado. Perdón, la posibilidad de votar, ejercer el voto. Y decíamos que para este efecto, las autoridades tendrán necesidad de
tendrán la responsabilidad de hacer que los ciudadanos que se encuentran en situación de prisión preventiva puedan ejercer su derecho de voto, debiendo para ello ver que tengan sus credenciales para votar, estarse desactualizando, etcétera, sin importar su condición de privación de libertad provisional. Y esto se suspende el día que se dicta una sentencia ejecutoriada. En ese momento, la sentencia del tribunal que corrige la sentencia penal que recibirán tendrá aparejada una suspensión de los derechos políticos y normalmente lo dice expresamente en la sentencia. Entonces, mientras no esté sujeto a la prisión definitiva a través de una sentencia, continúa disfrutando sus derechos político-electorales. Se ha hablado mucho de si estos derechos políticos electorales, si esta situación de prisión preventiva también incluye la posibilidad de ser votado, es decir, de fungir como candidato de un partido o candidato independiente y estando en prisión si esto sería posible. Les digo de una vez para aclarar este punto que sí es posible estar en prisión y hacer campaña electoral. Si un partido o independientemente se postula como candidato a un puesto de elección popular, sí lo puede ejercer mientras no tenga la prisión definitiva por relación de una sentencia. Entonces, sería sin duda un caso muy emblemático y muy interesante ver a un candidato que esté haciendo campaña política por su elección personal y estando en prisión. Esto significaría, en primer lugar, una cuestión muy mediática, indudablemente, y sería de muy controvertible, muy controvertido, por lo cual le traería mucha atención. Creo que puede ser sería una campaña interesante la de una persona en estas condiciones. Entonces, sí puede estar el sujeto a prisión preventiva y tener una campaña electoral que desarrollar. Sí sería posible. Recuerden que esta libertad, este derecho a la presunción de inocencia, pues no se determina hasta que se termina. ¿Cómo se termina? Con una sentencia definitiva ejecutoriada. Sentencia firme y ejecutoriada. Es cuando se puede considerar que la persona ya está en situación de cárcel formalmente. Estas restricciones de la libertad no implican necesariamente la restricción de la libertad política. La privación de la libertad política no está, en este caso, involucrada en este asunto. Vamos, por favor, tantito. Bueno, ayer veíamos el caso de Pedraza Longhi, que fue un procedimiento que surgió en virtud de que hubo un JDC que se promovió en el estado de Puebla, en la cual se expresó la negativa de emisión de su credencial para votar de este señor. Y él, por supuesto, fue al Tribunal Electoral, acudió al Tribunal Electoral, no fue, estaba preso, pero acudió al Tribunal Electoral para presentar una demanda expresando que no hacía sentido que le fuera impedida la credencial para votar, sino que estaba sujeto a una prisión preventiva. Por favor. La Sala Superior resolvió tomando su opinión como la verdadera y se le otorgó su credencial para votar, ya que no se podía suspender su derecho de voto hasta que tuviera una sentencia ejecutoriada.
Vamos, por favor. La sala superior, a partir de ese asunto que fue muy emblemático para esta materia en el Tribunal Electoral, abrió una línea jurisdiccional, una línea de experiencias jurisdiccionales que se conserva hasta este momento, que tiene el objetivo de hacer de esas personas individuos que estén visualizados por la sociedad y que por lo tanto no, en lo posible, no tengan estas limitaciones sociales por tener una orden de aprehensión o estar en este caso ya presos en forma preventiva. Eso es muy difícil de conseguir para la sociedad, porque yo les pregunto a ustedes, no tienen que contestar, más piénsenlo. ¿Cómo verían a una persona, se llame como se llame, que está hoy en la prisión y empieza a hacer una campaña electoral para ser diputado o senador? ¿Ustedes qué pensarían de él de entrada? ¿Que hay que votar por él o que es susceptible de recibir un voto? ¿O lo consigarían con la idea de que se está sujeto a un proceso penal, no habría que votar por él, en fin? Sería bueno saber qué opinan ustedes. Si tienen alguna opinión, por favor, exprésenla. Sin que lo digan, les puedo decir que la mayor parte de nosotros piensa que está en la cárcel. ¿Cómo vas a votar por un preso que está en la cárcel? No es pensable que los tendríamos entre nuestros candidatos posibles o probables. Y esto es lo que los pone en una situación de discapacidad o de desventaja frente a toda la sociedad, pues está sujeto a un castigo que no tiene todavía razón de ser el castigo, no se ha sentenciado su asunto, no está concluido el proceso, etcétera. Pero ya desde el principio, nosotros lo tachamos en nuestras listas como candidato que no es susceptible de recibir un voto por nuestra parte. Así la Corte y el Tribunal Electoral han, se han basado en los criterios internacionales jurisdiccionales y locales también para establecer que tienen la posibilidad de seguir funcionando como personas con derechos político-electorales. No más, por favor. Aquí nos decían otra vez que el Estado debe cumplir y garantizar el derecho de voto de todas las personas que se encuentran en prisión preventiva, no así cuando están en prisión definitiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La existencia de una sentencia ejecutorial. Siguen estando en la misma celda probablemente, pero ya pasaron de estar en proceso penal a ser declarados culpables. Esa diferencia en México constitucionalmente es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras tengamos la presunción de inocencia, no debe ser juzgado y prejuzgado por los ciudadanos como alguien que es responsable de un delito. Les repito, normalmente cuesta mucho trabajo desvincular a la persona con la condena que está cumpliendo en forma anticipada. Aquí tengo algunos juicios, algunos antecedentes de juicios y procedimientos que se han llevado a cabo en el tribunal, que han resuelto la condición de esas personas para estar en libertad y poder tener derechos político-electorales. Aquí presento algunos expedientes. Este es el caso de Pedraza Longhi. Háblame la siguiente, por favor. Aquí hay un par de jurisprudencias que se refieren al mismo supuesto
Y no sé ustedes, pero a mí lo que me pasaba, lamentablemente, y créanme que lo lamento mucho, es que en forma involuntaria o accidental, dejamos de tener en la brújula o en la conciencia de su existencia a las personas que están en la prisión preventiva. Es como si desaparecieran de la sociedad. Y pues eso debe ser, no debería ser así. Debemos tenerlos en cuenta, por supuesto, para efectos de que tengan acceso a sus derechos político-electorales y así como a gozar de todos los derechos humanos que son titulares, por supuesto. Nada más, por favor. Bueno, aquí es otra jurisprudencia. Es increíble que en México haya pasado una situación como esta por tantos años. El hecho de tener esa situación de los prisioneros en prisión preventiva y estuvieran alejados de las cuestiones electorales hizo como una especie de costumbre en la sociedad de no tenerlos en cuenta. Y en consecuencia, el mundo seguía a su ritmo y todos sin ninguna preocupación, porque estaban en situación de prisión preventiva. Esta labor del Tribunal Electoral nos ha puesto en la mira nuevamente para que no se nos olvide su existencia y sus derechos y seguirlos protegiendo de esta forma, de forma permanente. Entonces creo que esta es una situación que ha tenido un efecto que por supuesto no se siente en un mes ni en un año, pero ha tenido un efecto muy importante dentro de esta comunidad en México y ya tiene esta presencia en la materia penal, en materia electoral. Cómo se van combinando las materias para convertirse en materia electoral, lo que es muy interesante. Cómo el Tribunal Electoral, habiendo tenido siempre la misión de resolver conflictos institucionales de carácter electoral, se ha ido involucrando en materias tan diferentes como la prisión preventiva, que no le vendría al caso en principio. Y ya ven, ahora es la autoridad que los protege a estos que están en prisión preventiva. Lo cual creo yo que es muy valioso para el tribunal y para el derecho mexicano en general, y es muy innovador, ya que en México ya hay una autoridad que sí está al pendiente de todas estas situaciones de las personas que se encuentran bajo la prisión preventiva, justa o injusta, pero en prisión preventiva, mientras no haya sentencia, no hay delito, no hay delincuente. El que está en prisión preventiva no necesariamente es un delincuente. Podría hacerlo el día que se pronuncie en su contra una sentencia y esta se convierte en sentencia ejecutorial. Antes, el señor se considera que es inocente. Nos cuesta mucho trabajo decir eso, ¿eh? Pues la verdad, es la verdad. De ahí debemos de partir. A ver, dame la pantalla completa, por favor. ¿Sí? Todas las fotos, por favor. ¿Las que, perdón? Todas las fotos, las imágenes están aquí. Ok. Quiero preguntar si estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo en este momento respecto a las personas que están en situación de prisión preventiva, si hay alguna duda o si tenemos claro este concepto. Jaime, Mauricio. Sí, buenas tardes a todos. Hola. Efectivamente, como dice maestro, existe un fuerte prejuicio hacia la situación de prisión preventiva, ¿no? Bueno, yo soy litigante y veo la materia penal y a veces es difícil explicarle a alguien que hay una presunción de inocencia, tomando en consideración que ahorita la prisión preventiva es para delitos graves, ¿no? Casos como violaciones de menores o crimen organizado, ¿no?
Sin embargo, pues es la cultura que tenemos nosotros del prejuicio. Yo sé que legalmente son inocentes y tienen todo el derecho para votar, no que se les suspendan sus derechos políticos, ¿no? Y ellos a decidir. Entonces, sí, siento que es una cuestión más de prejuicio que de ley. Desgraciadamente, a veces la gente cree que el simple hecho de que estés privado de tu libertad es que ya eres culpable, ¿no? Entonces, allá sería muy difícil tratar de hacer a la población que no está relacionada con cosas de derecho, tratárselo de explicar, ¿no? Entonces, yo considero que sí, sí tienen el derecho, creo que sí deberían ser incluidos, hay que quitar el prejuicio, porque hasta que no haya una sentencia firme, pues no se les debería suspender los derechos, ¿no? Y pues yo creo que sí son una sección de la población de que sí ha sido muy desprotegida. He escuchado comentarios en otros módulos de diplomados que si se les tomara más la atención para que ellos ejercieran sus derechos, tal vez los gobernantes mejorarían las calidades de vida en la cárcel, ¿no? Porque una cárcel es como una mini ciudad, ¿no? Hay una gran población y hay gente que realmente no debería estar allá por X o por Y razón, ¿no? Entonces los gobernantes tendrían más, si ellos tuvieran, digamos, el derecho de votar, creo que los gobernados se preocuparían más en mejorar sus servicios de agua, de vida digna, ¿no? Pero como están en el limbo y a nadie les interesa, entonces diría el gobernante, para mí no representan votos, ¿por qué voy a invertir dinero en su mejor calidad de vida si no me va a beneficiar en absolutamente nada, ¿no? Y es una lástima, desgraciadamente, como dicen, no nos interesa hasta que a alguien muy cercano a nosotros les pasa eso, ¿no? Es cuanto de mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, esta situación de que se encuentran estas personas es muy difícil, muy dolorosa, además para ellos personalmente, porque están fuera de la sociedad, siendo que son parte de la sociedad. Y tienen una estigmatización a partir de ese momento de que son delincuentes y que fueron culpables, porque están en prisión preventiva. Entonces, cuando salgan, si salen al año, háganse de cuenta, salen de la prisión al año, porque se han demostrado su inocencia, se queda el estigma de que este cuate estuvo en la cárcel, habrá sido culpable o no, cuánto habrá billeteado para salir, cosas como esa, que ya lo tienen en una lupa distinta. Él es un delincuente y salió de la cárcel o no, quién sabe, pero él es delincuente, ya estuvo en el bote, por alguna cosa será. Esto lo oímos con tanta frecuencia y esas personas no tienen forma de evitarlo. Tienen que vivir ahora con esa situación y no pueden estar convenciendo a todos los que están a su alrededor, a todo el mundo, de que estuvieron en prisión por un proceso penal que no les fue vinculado, no resultaron ser culpables de eso. Eso no pueden explicar por todos lados. Lo cual los ubica en una posición para siempre de desprestigio y de desventaja. Están en una situación de desventaja porque tienen ese estigma en la frente de que este señor estuvo en la cárcel y por algo será. Esas preguntas que nos hacemos todos son muy destructivas, por supuesto. ¿Alguna otra opinión me gustaría escuchar, por favor? Jesús Antonio. Buenos días a todos. Yo tengo una duda porque no soy abogado, entonces quizá la respuesta es muy obvia, pero aún así lo pregunto. ¿Qué ocurre con las personas que están en prisión preventiva en cuanto a sus derechos como militantes, o sea, de partidos? Pueden ser elegidos. Por ejemplo, si mañana en Campeche detuvieran a Alejandro Moreno, que es presidente del PRI, ¿él seguiría siendo presidente del PRI al día siguiente o lo podrían cambiar? Bueno, lo podrían cambiar sin duda, pero de acuerdo con lo que estamos mencionando en esta sesión, él sigue siendo una persona libre, inocente, hasta que no se demuestre su culpabilidad. Y se demuestra su culpabilidad y después se dicta su sentencia. Hasta ese momento, el señor tiene la libertad plena y se presume que es inocente hasta que el juez determine lo contrario. Entonces, seguiría gozando sus capacidades y características como presidente del partido, salvo que el partido mismo pusiera algún mecanismo interno que tuviera de control para evitar que esos sucesos acontecieran. Entonces podría ser eliminado de su puesto por una cuestión del partido internamente, pero no, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna duda que es inocente frente a la ley
hasta que se declara su culpabilidad efectivamente por la sentencia. No sé si me expliqué. Y por ejemplo, sí, está muy claro eso, pero por ejemplo, en cuanto a los derechos sindicales de las personas, o sea, son materias aparte, pero por ejemplo, en los sindicatos, cuando yo me acuerdo más o menos cuando arrestaron al Bester Gordillo, creo que la cambiaron en base a que estaba en prisión, ¿no? Bueno, el caso del Bester Gordillo, no tengo su expediente a la mano, ni lo he estudiado, la verdad, porque además no me ha interesado en lo más mínimo, pero ella era una dirigente sindical, tenía un nombramiento de sus huestes, digamos, la habían puesto como presidenta del sindicato, o directora del sindicato, no sé cuál es el nombre, y mientras estuvo en prisión, seguía conservando su carácter de presidencia hasta que no tuviera sentencia. Es una cuestión que va de la mano de todo lo demás, o sea, sigue siendo militante del partido, sigue siendo dirigente sindical hasta que el sindicato mismo la renueva, porque la prisión preventiva no afecta a esas condiciones de ninguna manera. Pues, ¿Sí? gracias. A ver, Jonathan, ¿tienes algún comentario? Buenos días. Buenos días. Yo quisiera platicar un caso que se dio en Tamaulipas en la elección 2021. Sí. Se eligieron presidentes municipales y diputados locales, pero el caso específico es en un municipio que se llama Soto La Marina. Uh-huh. Ahí el candidato de Morena estaba sujeto a proceso, fue detenido, se le dictó prisión preventiva por el delito de crimen organizado, desvío de recursos, enriquecimiento, traía como 5 o 6 delitos. Bueno, Pero él siguió siendo candidato. O sea, 5 denuncias. ¿Mande? Tenía 5 denuncias y siguió siendo candidato. Exacto, o sea, ya lo habían agarrado y todo, pero como no había sido juzgado y no se había declarado todavía su culpabilidad, él siguió siendo candidato. Como 8 días antes de que terminara la campaña, y ahora sí le comprueban, le dictan el auto de formal prisión, y lo que hace Morena es cambiarlo por su hijo. A pesar de todos los delitos y todo el tema, pues termina ganando y hoy es el alcalde de Soto La Marina, el hijo. Pero es un ejemplo de que pues mientras no lo habían juzgado, él siguió siendo candidato. Una semana antes lo cambian y entra su hijo de alcalde. Quería dar el ejemplo. Te lo agradezco mucho, Jonathan, es muy ilustrativo para este momento. ¿No? Si me quiero hacer una intervención a tu comentario, y es la siguiente. No se expidió su sentencia, no su acto de formal prisión. Perdón, sí, ya el auto de formal prisión fue el que lo dictaron para agarrarlo. Ya cuando le dictan sentencia es cuando ya le dicen, sabes que pues vas para atrás, ya no tienes tus derechos políticos a salvo, lo quitan y ponen al hijo y gana. Pero toda la campaña él estuvo haciendo prácticamente campaña desde la cárcel. Tenía al hijo haciendo campaña en la calle y él hacía campaña desde la cárcel a través de sus redes sociales y todo el rollo. Fue algo atípico, pero ilustrativo de este ejemplo. Bueno, qué interesante está ese asunto. Voy a tratar de localizar las sentencias para ayudar a tenerla aquí en cuenta. Te agradezco mucho tu comentario. Edmar, ¿tenías algún comentario? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Doctor, igual que el caso de Tamaulipas que comenta Jonathan, me acuerdo de un caso muy similar en el municipio de Amacuzac, Morelos. Sí. Justamente una persona haciendo o compitiendo desde prisión preventiva, es decir, en la cárcel, a la candidatura al ayuntamiento, encabezando la planilla en el municipio de Amacuzac, y según la información que tengo en la memoria, ganó, y al final de cuentas, pues, el principio de presunción de inocencia en ese caso, en el ejercicio de derechos político-electorales, pues no fue un impedimento porque no había una sentencia condenatoria, ¿no? Para que pudiera ejercer derechos político-electorales, ¿no? Entonces esos casos, justamente lo que usted dice, son ilustrativos para
hacer, digamos que un análisis aquí entre nosotros, ¿no? Muchas Sí, gracias. muchas gracias por tu comentario. Es muy oportuno. Estamos viendo el caso práctico que sucede en una situación como esta. Mi pregunta sería para los dos, para Jonathan y para Edmar, es la personalidad de este señor que ya fue candidato y ahora fue electo, ganó la elección, pues, es cuál fue su situación particular después de la sentencia. ¿No era visto como un delincuente que estaba en la cárcel o era visto como un inocente? ¿Cuál sería su posición en realidad? Sí, Jonathan, dime. Bueno, en el caso de Tamaulipas, sí lo tomaron como una especie de persecución política, a pesar de que sí le tenían comprobado, tan es así que el señor sigue en prisión, pero la gente sí lo tomó como si fuera una persecución política. Entonces, siempre lo vieron como inocente. Él había sido alcalde eh, una administración antes. Entonces, pues ya ahí le comprobaron todo el tema. Entonces, sí hizo su campaña de tal manera que se diera esa situación y que la gente pensara eso. Yo tuve acceso al tema y parece que sí estaban los delitos comprobados. Yo no soy juez en este caso, entonces no puedo tener así como que una opinión. No, sí, este era culpable, pero lo que había pareciera que sí. Pero hizo también su campaña, que pues le salió y al final ganó su hijo. Digo, él sigue ahí encerrado, pero la gente nunca lo vio así como que es un delincuente y ese rollo. La verdad es que no, y tan es así que sí ganaron por una diferencia amplia. Qué bueno que me lo comentes, por eso me parece mucho más interesante todavía. Que el señor se haya mantenido en el cargo y en la campaña, por supuesto, de antes, y que haya logrado ganar la elección, aunque le tocara a su hijo finalmente, me parece una cuestión política muy interesante. Es una narrativa muy interesante. Sin duda, el estar en el escenario de cárcel significa yo diría que una cuestión a favor del candidato, ¿no? Edmar, ¿tienes algún comentario? Sí, nada más comprometerme a buscar bien la información del caso de Morelos para no no desinformar aquí, Sí, pero de lo que sí estoy seguro es que estaba en la campaña, en curso el proceso electoral, él en prisión preventiva y ganó la elección. Eso sí, es sí, un sí, hecho, sí. pero ya no le di seguimiento al tema de si hubo una sentencia condenatoria. Aquí no fue un asunto de persecución política, sino más bien de vinculación con crimen organizado. Entonces, pues se vuelven sumamente relevantes este tipo de asuntos porque efectivamente, pues hasta en tanto no hay una sentencia condenatoria, pues reitero, el ejercicio de derechos políticos electorales pues tiene que Seguir vigente, protegerse, ¿no? Ujú. exactamente. ¿Alguien más que nos tenga algún comentario, por favor? Y si tienes algo que decir. Perdón, Jonathan, nuevamente. Digo, ya aprovechando, Tamaulipas es un estado, digamos, que muchas veces se han dado mucho este tipo de asuntos. Me estoy acordando de otro candidato 6 años antes del municipio de Miguel Alemán, en la frontera chica, que fue del PRD. A él sí lo encarcelan, fue alcalde, cuando va terminando, lo encarcelan por crimen organizado, todo el rollo, lleva a cabo su proceso, sale inocente, se vuelve a postular de candidato y la gente lo quería muchísimo. Él, a pesar de eso, por el arrastre que traía Morena, también pierde a lo mejor por 3, 4 puntos de diferencia, una diferencia poquita, pero a él sí lo veía la gente como que había sido perseguido político y todo el rollo. Es otro caso. No sé si sea por el estado, de la situación que ha vivido durante muchos años, que la gente ya no lo ve tan así o ya están tan acostumbrados que les pase eso, que se estén persiguiendo unos contra otros, que en este caso también el señor salió, fue candidato ahora por el PAN y casi gana, y la gente sí lo quería muchísimo. Él es empresario de huevos, se dedica a vender huevos, entonces su campaña siempre estaba ahí regalándole huevos a todo el mundo. Entonces, la comida y todo el rollo, entonces la gente lo quería mucho. Tampoco hubo un prejuicio por haber salido de la cárcel.
y sobre todo porque él tenía una sentencia pues, ya de inocente, ¿no? Eso es. Es otro caso muy interesante también, que nos confirma todo lo que estamos diciendo aquí, de que la importancia de la sentencia es decisiva para estos casos y para no perder de vista que el que está sujeto a prisión preventiva sigue siendo inocente y tiene derecho a que se le juzgue como un inocente en todo momento hasta que no tenga sobre él la sentencia de culpabilidad. ¿Verdad? Eso es. Edmar, por favor. Abusando, doctor, No es abuso. me parece muy interesante el caso que decía Jesús respecto de Campeche, de la posibilidad de poderlo, en algún momento dado quitar o no. Ahí en lo particular, yo pienso que no podría haber una restricción en el ejercicio de sus derechos político-electorales en un momento dado, aunque el propio partido político en sus estatutos, así se lo tuviera un impedimento. ¿Por qué? Porque justamente si se hace una interpretación digamos que atendiendo a instrumentos internacionales, pues justamente este derecho humano del ejercicio de derechos político-electorales, pues no podría inobservarse por una norma estatutaria del propio partido político. Es decir, si hay una restricción del partido político porque alguno de sus dirigentes está en la cárcel y todavía no está sentenciado de manera condenatoria, es decir, está bajo el amparo del principio de presunción de inocencia, valdría la pena analizarse jurídicamente hablando, como usted lo dice, doctor Fernando, Sí. que algún estatuto de un partido político no puede estar por encima de un principio constitucional, inclusive convencional, ¿no? Por Entonces, supuesto. me quedé con esa reflexión, y quise aquí, compartirla con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Te lo agradezco mucho. Es muy interesante esta reflexión. Y debo decirte, por supuesto, que estos estatutos internos no van sobre la disposición de la ley, evidentemente. Y el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, tiene la misión de estar al pendiente de los estatutos de los partidos. Y cuando existe alguna situación como la que me estás mencionando, debería el instituto observar los estatutos para decir, este principio no funciona porque es anticonstitucional. No puede tener ningún partido puede tener unos estatutos de carácter inconstitucional. Entonces, sería un momento propicio para que el instituto dijera, este cambio o esta modificación de estatutos no procede en este caso porque se convierte en ilegal en ese momento. Esas cosas han salido de esta conversación que son muy interesantes, por supuesto. ¿Tenemos algún otro comentario? Gustavo. Hola, doctor, buenos días. Buenos días a todos, Hola, a todos. Gustavo. Nada más me gustaría comentar un ejemplo, un caso también que tenemos en el estado de Veracruz. Es un caso reciente y pues que sigue todavía vigente en el tema que estamos abordando. En las elecciones de junio de 2021 se eligieron ayuntamientos y diputaciones aquí en el estado y me parece que unos 2 meses antes de las elecciones detuvieron a un precandidato en ese momento, vincularon, perdón, lo detuvieron, le fincaron prisión preventiva por ultrajes a la autoridad, pasó la campaña electoral y él seguía recluido, ¿no? En prisión preventiva. Llega a las elecciones y gana, estando recluido. Luego, anulan las elecciones por la violencia generalizada y delincuencia que hubo durante toda la campaña, todo el proceso electoral. Hacen elecciones extraordinarias. Nuevamente contiende este candidato y lo registran como propietario, estando en prisión preventiva
y vuelve a ganar las elecciones. Claro. Entonces, ahorita lo que me preguntaban antes de los registros era, oye, ¿lo vamos a poder registrar? Y yo, pero por supuesto, o sea, él sigue vigente en sus derechos. O Sigue sea, él siendo no deja de libre. ser ciudadano, él no deja de tener derecho al voto pasivo e incluso al voto activo. Le digo, entonces, por supuesto que puede votar, por supuesto que puede ser votado y no existe ninguna. Oye, pero pues entonces, ¿qué pasa en el caso de que llega a ganar y tome protesta? Le digo, pues eso estarán vigentes sus derechos hasta en tanto se determine o se resuelva su situación procesal. Es decir, sea que le dicten una resolución, una sentencia firme o ejecutoriada, o en su caso diga, ¿sabes qué? Su auto de formal libertad o de libertad para ver cuál es el caso. Ahorita sigue estando recluido en su prisión preventiva. Es un caso muy complicado en este momento porque derivado de la derogación del artículo de ultrajes a la autoridad aquí en el Estado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él sigue recluido, entonces no puede tomar protesta. Ya hasta los habitantes de ese municipio se han protestado, han hablado con el presidente de la República y pues no ha salido, entonces no tiene la posibilidad todavía De ejercer su cargo. de tomar el cargo, ejercerlo, tomar protesta. Entonces, ni él puede tomarlo porque su situación está, como digamos, en el limbo, pues no puede ni estar en libertad, ni tomar el cargo, y tampoco puede tomar la protesta el suplente, porque hasta que no se defina la situación del propietario, pues el suplente no puede tomar. Entonces está un consejo municipal instalado todavía. Y hasta que se defina su situación, pues será como él tomará protesta o el suplente accederá al cargo de propietario. Eso, está muy interesante el asunto, Gustavo. Sí, la verdad Fíjate sí, que complicado. es un asunto para escribir un libro completamente, ¿eh? Y habría varias preguntas que hacer ahí. ¿Qué sucedería en el caso de que se considere que es culpable este señor y tenga la sentencia de culpabilidad? Por supuesto, ahí sabemos que entraría en el suplente en ese caso, pero mientras está muy interesante el asunto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es increíble, pero en México todas las cosas van por cuerda separada. Camina por cuerda separada la candidatura de este señor con el juicio penal que se está llevando en su contra. Entonces, como no están coordinados estos dos temas, pues cada quien va por su lado. Es un asunto muy interesante. Espero que me platiques un día cómo quedaron las cosas. Claro que sí, doctor. Cuando se resuelva esto ya lo podemos platicar, a ver qué fue lo que pasó. Estoy en clase. Perdón. Sí, por favor, platícanos en qué quedaron esas cosas, ¿no? Jesús, Antonio, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, solo quería comentar que recuerdo el caso que menciona Gustavo porque lo vi en la tele, en Milenio salió y también me quedé con muchas dudas sobre qué iba a pasar si esa persona, o sea, sigue ahí, ya llega el tiempo de que tenga que tomar protesta y todo esto, pero sí, está súper interesante. Sí, Incluso, perdón, si me permite, ya pasó, o sea, ya están en el cargo los alcaldes que ganaron las elecciones extraordinarias que hubo aquí. Entonces es el único municipio que falta del estado de Veracruz. eso es. Pues más interesante todavía. Tal parecía que lo más complicado es lo más interesante, ¿verdad? Para los abogados al menos es lo más interesante. Pero, pues, repito mi punto de que la falta de coordinación entre unas autoridades y otras nos ponen frente a casos como este, que además de la cuestión de fondo del juicio de cada uno, existe la cuestión formal, electoral, que va por cuerda separada del asunto penal, lo cual lo hace muy, muy interesante. A ver qué sucede. Esperemos que ande mejor. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Y si tienes algún comentario? No. Pues nada más para reflexionar lo que estamos aquí comentando. Es cuestión de percepción, esto de las candidaturas, ¿no? Lo que comentaba el otro compañero, o sea, desde fuera, desde muy lejos, si nos dicen en la televisión una persona que está en prisión es candidato, hablando de prejuicios, ¿no? Nuestros prejuicios nos llevarían a pensar, bueno, ¿cómo lo van a elegir?
pero las personas que están en el municipio, que tienen mejores antecedentes de lo que pasa en su municipio, pues igual valoran de diferente manera, ¿no? Entonces, y también pienso que puede ser cuestión de marketing, ¿no? Cómo el candidato, lo comentaba el otro compañero, cómo hizo campaña, cómo apeló a la sensibilidad de la ciudadanía, ¿no? Para ganar la candidatura, independientemente de lo que se esté llevando en el asunto penal. Es todo lo que quiero comentar. Sí, claro. Te lo agradezco mucho, Ulises. Sí, efectivamente es una situación muy atípica, lo cual lo hace muy atractivo y de soluciones muy inexplicables. Cada quien tiene su punto de vista sobre estos temas, pero el tema central, que es la discriminación que se hace del que se encuentra en prisión preventiva, creo que con estos comentarios quedó más que demostrado que sufre una limitación en sus derechos político-electorales, en sus derechos humanos, sin ser correspondiente a su responsabilidad aún declarada judicialmente. Ese es el punto interesante que hay que destacar aquí. En relación con las causas de discapacidad o, digamos, de situación particular de las personas que hemos visto en casos anteriores que vimos ayer, ¿hay algún comentario que hacer sobre eso? Sobre los enfermos que están, Ilse, por favor. Bien, yo ayer quería comentar, creo que por ahí hay una sentencia, pero nosotros aquí lo vivimos de otra manera. En el INE, como capacitadores, nos topamos con una persona con discapacidad visual que aceptaba ser funcionario, y nos enfrentamos a esta situación de que no estamos preparados para evitarles esas barreras sociales, que no tenemos documentación braille, ¿va? Esta persona nos argumentaba que ella sí podía ser funcionaria porque ella se había estado preparando para incorporarse a la sociedad y sabía leer el braille. Pero el INE no tiene las herramientas para incorporar a estos funcionarios. Hay un protocolo ahora, Sí, pero no soluciona del todo, ¿va? Porque el protocolo es solicitar un acompañamiento. Pero una persona que ahora sí que se dedicó a aprender el baile para poder desarrollarse plenamente, pues ahora sí que lo limitamos. esto es, sí es un caso muy interesante de ver, porque ahí nos topamos con la falta de preparación o falta de acción de las autoridades, ¿no? Las autoridades electorales, en ese caso, el Instituto Electoral no ha previsto la posibilidad de que un funcionario pudiera intervenir mediante medios braille, y entonces eso lo limitó en este ejercicio, pero es responsabilidad, es obligación del Instituto Electoral tener esos elementos a disposición de los votantes y también de los funcionarios de casilla, por supuesto. Pero en fin, esas cosas van surgiendo y hay que visualizarlas. Necesitamos todos verlas, tenerlas en la mira, en consideración de que existen, para que se tomen actividades de solución inmediatas, además. Inmediatas que no que no retrasen la participación de esas personas en ninguna de las elecciones que estamos viendo. Porque existe el tema adicional de que lo que no se ve no está pasando. Y eso es totalmente falso. Lo que no se ve probablemente no se vea porque la autoridad no nos está enseñando debidamente, ¿verdad? En fin, estas reflexiones creo que han sido muy importantes para esta clase. Existen, por supuesto, otras posibilidades de tener una violación de los derechos humanos, los derechos electorales fundamentalmente en este caso, que ayer veíamos muchos de ellos, y no quisiera quedarme con el pendiente de decir, escribir alguno en particular que haya que explorar más, me lo hagan saber para poderlo abordar en este momento.
tendría un comentario por aquí por escrito, pero no puedo leer y hablar al mismo tiempo, me vuelvo loco. Entonces, si tienen algún comentario que quieran hacerlo, por favor, usen su micrófono. Bueno, pues con esto estamos llegando aparentemente al final de la exposición del día de hoy y la del día de ayer también. Y si no hay nada más que comentar, les agradezco su presencia y les pediría que nos viéramos pronto en las siguientes pláticas que tendremos en estos cursos que lleva a cabo la Escuela Judicial Electoral, para poder participar nuevamente, y nos vemos ahí, así nos saludaremos, ¿verdad? Como decían en la televisión, pero estamos al pendiente. Me da mucho gusto haberlos visto a todos, y a varios de ustedes ya los he visto en otras pláticas. A los que no, pues los saludo desde ahorita, y estamos listos para en la siguiente ocasión podernos saludar nuevamente. Todos a desayunar. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Adiós. Gracias, buen día. Luego, excelente día. Gracias. Gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias igualmente.